Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble y turbulenta historia de los emperadores romanos. Pero ojo, una aclaración clave antes de empezar. Este viaje no arranca con Julio César. Él fue dictador, sí, pero el primer emperador de verdad fue su sucesor, Augusto, y es con él con quien empieza esta saga de poder, de genialidad, de locura y finalmente de colapso. Para entenderlo bien, hemos dividido esta historia en 5 grandes actos. Cada uno es como una etapa en la vida del propio imperio, desde que nace hasta que se desintegra, al menos en Occidente. Vamos a ello. Y arrancamos, como no, por el principio, la primera dinastía imperial, la de los Julio Claudios. Fundada por Augusto, esta familia puso los cimientos de la grandeza de Roma, pero cuidado, porque también sembraron las primeras semillas del caos que estaba por venir. Fijaos bien en esta cronología porque es muy reveladora. Todo empieza en lo más alto, con la estabilidad sin precedentes de Augusto y la llamada Pax Romana. Pero en apenas unas décadas, ¡zas!, el poder absoluto se corrompe totalmente con figuras como Calígula y Nerón. Y todo culmina en el año 69, una anarquía total. Es una caída en picado en menos de un siglo. A ver, hablemos de Augusto. ¿Cuál fue su gran truco? Su genialidad, de verdad, fue ser un maestro del disimulo. Creó un imperio en la práctica, pero mantuvo toda la fachada, toda la parafernalia de la República, para que nadie se asustara. Fue tan sutil, tan inteligente, que el Senado se lo compró todo. ¿El resultado? 2 siglos de una paz y una prosperidad casi sin precedentes, la famosa Pax Romana. Y entonces, claro, el poder absoluto empieza a sacar su peor cara. Con Calígula, la estabilidad se va por el desagüe y llega la tiranía. Historias como esta, la de nombrar cónsul a su caballo, a ver, puede que sea una exageración de los historiadores, pero nos da una idea perfecta de lo que era un poder imperial sin ningún tipo de control, basado únicamente en el capricho y la locura. El final de la dinastía Julio-Claudia es literalmente una explosión. Nerón muere. No hay un heredero claro, y de repente el trono es un botín que todos quieren pillar por la fuerza. Esto desata una guerra civil salvaje. Imaginad el caos. Hasta 4 generales se proclaman emperador en un mismo año. Ahí quedó clarísimo quién mandaba de verdad en Roma, las legiones. Pero bueno, después de todo ese caos, Roma consigue recuperarse. Y vaya si lo hace. Entramos ahora en lo que muchos llaman la Edad de Oro del Imperio, un periodo definido por dinastías que trajeron estabilidad, expansión y sí, muchos de los monumentos que hoy nos dejan con la boca abierta. Esta cronología lo resume muy bien. Arranca con Vespasiano, que básicamente pone orden en la casa después de la guerra. Le siguen obras icónicas como el Coliseo, que es el símbolo de esa grandeza, y se culmina con Trajano, que lleva al imperio a su tamaño máximo. Estamos, sin duda, en la cima del poder de Roma. El hombre clave para salir del bache fue Vespasiano, un general muy pragmático que en cuanto ganó la guerra civil se puso manos a la obra. Saneó las finanzas, que estaban por los suelos, fortaleció al ejército y, muy importante, empezó a construir a lo grande. El Coliseo fue su gran proyecto para devolverle a la gente el orgullo de ser romanos. Y esto nos lleva a una época que es casi una anomalía en la historia, los 5 emperadores buenos. ¿Y qué los hizo tan especiales? Pues algo muy simple y a la vez revolucionario, la sucesión. En vez de que el hijo heredara el trono, que a menudo era un desastre, aquí cada emperador elegía y adoptaba al hombre más capaz que encontraba para sucederle. ¿El resultado? Casi un siglo de gobierno excepcional y prosperidad. Pero claro, todo lo bueno se acaba. Y el final de esta época dorada es un auténtico batacazo. Entramos ahora en el punto de inflexión más dramático de la historia de Roma. El imperio, que parecía invencible, de repente se ahoga en un estado casi permanente de guerra civil, asesinatos y un colapso económico brutal. Es que la velocidad a la que se desmorona todo es alucinante. Ser emperador, que antes era un cargo para toda la vida, se convierte casi en una condena a muerte. Durante casi 50 años, el trono fue una especie de puerta giratoria. Pasaron decenas de emperadores, y la mayoría acabaron asesinados. ¿Y sabéis por quién? Por los mismos soldados que los habían puesto ahí. Esta tabla lo deja clarísimo. El contraste es brutal. Pasamos de un sistema de adopción, de elegir al mejor, a golpes militares constantes, de la expansión a la guerra civil permanente. El poder central hecho añicos. Y los reinados pacíficos son sustituidos por una espiral de violencia donde el asesinato se convierte en la forma más normal de cambiar de emperador. Y si miramos los datos, la cosa es todavía más fuerte. La mayor parte de este gráfico son emperadores asesinados, pero no por enemigos en una batalla, no, asesinados por sus propios soldados. Esto nos dice algo muy claro. El poder ya no estaba en el Senado de Roma, estaba en los cuarteles. El ejército ponía y quitaba emperadores a su antojo.
De ahí nace ese concepto, el de emperador de cuartel. ¿Y por qué el ejército tenía tanto poder? Pues porque el imperio los necesitaba para todo, para defender unas fronteras que echaban humo y para controlar un territorio inmenso. Al final daba igual lo que dijera el Senado. El único requisito para ser emperador era tener a las legiones de tu parte. Una lealtad que, claro, se compraba con oro y que era increíblemente frágil. Llegados a este punto, con el imperio a punto de saltar por los aires, hacían falta medidas desesperadas. Y las que llegaron fueron desde luego radicales. Entramos en una fase de reformas brutales que van a cambiarlo todo, desde cómo se gobernaba hasta la religión del propio imperio. Esta cronología marca una transformación total. Primero, la solución a la crisis, dividir el imperio para poder gobernarlo. Luego, se reunifica bajo un nuevo símbolo, el del cristianismo. Y finalmente, el movimiento clave. El centro de gravedad del poder se desplaza para siempre hacia el este. Roma deja de ser el centro del mundo romano. La idea clave de esta época es la tetrarquía. Diocleciano, que era un tipo muy listo, se dio cuenta de algo obvio. El imperio era ingobernable para un solo hombre. Así que su solución fue este sistema de 4 gobernantes, una medida radical diseñada para estabilizar las fronteras y, sobre todo, para asegurar una sucesión ordenada y evitar más guerras civiles. Pero el invento de los 4 emperadores duró poco. De las nuevas guerras emerge un ganador claro, Constantino. Y este hombre reunifica el imperio y toma 2 decisiones que van a cambiar la historia para siempre. Primero, legaliza y apoya el cristianismo. Y segundo, funda una nueva Roma en Oriente, Constantinopla. Estaba claro, el futuro del imperio ya no se jugaba en Italia. Y con esto llegamos al último acto, el desenlace. Nos vamos a centrar solo en el Imperio de Occidente, y lo que vamos a ver es, básicamente, la crónica de una muerte anunciada. Una historia de emperadores débiles, de una presión exterior insostenible y de una pérdida de control absoluta. La cronología de los últimos años es desoladora. La división del imperio se vuelve permanente. Y luego, el gran shock. La propia ciudad de Roma, invencible durante 800 años, es saqueada. Y no una, sino 2 veces en menos de 50 años. A partir de ahí, el final era solo cuestión de tiempo. La verdad es que en estas últimas décadas, la figura del emperador de Occidente era casi un paripé. El poder real lo tenían generales de origen germánico como Ricímero. Eran los hacedores de emperadores. Ponían y quitaban títeres en el trono a su antojo, manejando los hilos desde las sombras. Y así llegamos a la fecha simbólica, el 476. El jefe bárbaro Odoacro depone al último emperador, un niño que irónicamente se llamaba Rómulo Augustulo. No hubo una gran batalla final ni nada por el estilo. Fue un final anticlimático para un imperio que llevaba ya mucho tiempo desmoronándose por dentro. Así que el Imperio Romano de Occidente desapareció. Fin. ¿O no? Porque la pregunta que queda en el aire es, ¿murió Roma de verdad en el 476? ¿O simplemente su legado transformado continuó viviendo durante 1000 años más en el este, en lo que hoy conocemos como el Imperio Bizantino? Ahí queda la reflexión.